Inmunidad específica, área disciplinar, microbiología e inmunología. Vamos a recordar un poquito antes de empezar este tema de cómo se clasificaba la respuesta inmunológica de acuerdo a sus efectores y a su especificidad. La clasificación puede darse en inmunidad innata o adquirida o adaptativa, ¿sí? En función de que la inmunidad innata es la que traemos con el nacimiento y la adquirida es la que se adquiere o se modela y evoluciona en el crecimiento y a través de lo largo de la vida del individuo. Si clasificamos a la inmunidad de acuerdo al efector, al que hace la tarea en la respuesta inmunológica, podemos clasificarla como humoral o celular. Humoral cuando intervienen factores solubles, solamente factores solubles como citoquinas, proteínas del complemento, quimiosinas, anticuerpos, bacteriocinas, todos los elementos solubles de la respuesta inmunológica, y celular, todas las células que están involucradas en esta respuesta, como por ejemplo macrófagos, polimorfonucleares, leucocitos, y de acuerdo a su especificidad, en inespecífica y específica. En realidad, esta clasificación también se basa en características de cada una de las respuestas y es importante o es útil en el estudio de la respuesta inmunológica, ¿sí? Muchas veces nosotros hablamos de inmunidad innata o inespecífica como sinónimos, y de inmunidad adquirida o específica. Esa es la clasificación que nosotros vamos a utilizar a través del desarrollo del tema. Para continuar, vamos a recordar un poco de qué hablábamos cuando hablábamos de antígenos. Es importante reconocer que los antígenos son moléculas o parte de moléculas reconocidas por el sistema inmunológico como extrañas. También en la clasificación de antígenos, como habíamos dicho en la clase anterior, es muy amplia y se pueden basar estas clasificaciones en distintas características. Nosotros vamos a tomar esta clasificación que se basa en la procedencia del antígeno, ¿sí? A los antígenos, cuando hablamos de antígenos, que son comunes en todos los individuos de una misma especie. Por ejemplo, antígenos que son comunes a todos los seres humanos, como por ejemplo el sistema HLA. Autoantígenos, cuando hablamos de antígenos que son propias de un solo individuo en una especie. Por ejemplo, los autoantígenos. Y estos autoantígenos son muchas veces los desencadenantes de las enfermedades autoinmunes. Y después tenemos los senoantígenos. Los senoantígenos en este grupo es donde nosotros vamos a incluir a todos los antígenos provenientes de los microorganismos, por ejemplo. Y estos senoantígenos, a su vez, se pueden clasificar en péptidos, polisacáridos, ADN, ARN, resultado de procesamiento de células presentadoras de antígenos. Todos estos componentes son distintos grupos moleculares que también es útil para clasificar a los senoantígenos. Vamos a ver cuáles son las características principales de la inmunidad adquirida o adaptativa. Esta inmunidad está presente solo en los vertebrados superiores. Los vertebrados inferiores carecen de esta inmunidad, que es en realidad un sistema muy fino y muy bien regulado. Es muy específica, como su nombre lo indica, y esta especificidad se la da el antígeno que le da origen a la respuesta inmunológica. Entonces podemos decir que es específica de su antígeno que le da origen. Es lenta como contrapartida a la respuesta inmunológica innata, que es rápida. Esta respuesta es lenta, tarda horas y a veces días en poder desarrollarse y en poder ejercer su función. Una de las características más importantes y que la diferencia de otro tipo de respuesta inmunológica es que presenta memoria inmunológica.
Y esta característica de la inmunidad adquirida adaptativa es muy ampliamente explotada en lo que se conoce como inmunización o vacunación. Nosotros vamos a ver cómo en los próximos temas de qué hablamos cuando hablamos de inmunización y de vacunación, o también de inmunización pasiva. Depende de un tipo celular que se conoce como linfocitos. Los linfocitos son las células principales involucradas en la respuesta inmunológica adaptativa. Si hablamos de principales, decimos que son las que más protagonismo tienen, pero no son las únicas. Dentro de los linfocitos, vamos a ver que hay una gran población de linfocitos llamados linfocitos T y otras llamados linfocitos B, que se diferencian en su origen y después diferenciación celular. Estos linfocitos reconocen antígenos a través de receptores especiales en su superficie y esta inmunidad adquirida es específica de un antígeno. Utiliza receptores para el reconocimiento de antígenos que pueden ser receptores tipo BCR, TCR o inmunoglobulinas. Los BCR son receptores que están distribuidos en la superficie de los linfocitos B. Los TCR están distribuidos en las superficies de los linfocitos T. Y vamos a ver que las inmunoglobulinas son una gran familia de proteínas que tienen función de inmunoglobulinas y están conformando la parte soluble, ¿sí? O la rama soluble del sistema inmune adaptativo. Pero vamos a ver quiénes son los que hacen la tarea, quiénes hacen la tarea en la respuesta inmunológica adaptativa o específica. Hay tarea de reconocimiento, ataque y memoria. La tarea de reconocimiento la efectúan principalmente los receptores de superficie de cada una de las células que integran el sistema inmunológico adaptativo. Habíamos dicho anteriormente que básicamente se basa en dos tipos celulares de linfocitos, linfocitos T y linfocitos B. En los linfocitos T también hay dos subpoblaciones que son importantes tenerlas en cuenta porque cumplen dos funciones esenciales en la regulación y en la respuesta inmunológica. Los linfocitos T y dentro de los linfocitos T un subgrupo que se llama linfocitos T CD4 y los linfocitos T CD8. Los linfocitos T CD4 son importantísimos en la fase de reconocimiento celular de antígeno. Tienen receptores TCR en su superficie y se conocen como su función es tan importante en la regulación como en el nexo entre la respuesta inmunológica innata y la adaptativa. Los linfocitos B, sin embargo, pueden cumplir también esta función de reconocimiento a través de los receptores BCR y también a través de las inmunoglobulinas que están dispuestas en su superficie y actúan también como receptores de reconocimiento. Fundamentalmente, el linfocito B necesita un antígeno procesado por los linfocitos T para poder ser reconocidos. Algunos subgrupos de linfocitos B pueden reconocer antígenos enteros, pero generalmente el reconocimiento es más eficaz cuando es presentado por los linfocitos T, CD4. En la función de ataque tenemos también a un subgrupo celular que son los linfocitos T, CD8 y también a las células natural killer. Las células natural killer son un grupo de leucocitos que pertenecen a la familia de leucocitos no B, no T y tienen la función fundamental de ataque celular, o sea, de destrucción de células, por ejemplo, infectadas con virus o bien células tumorales. En la función de memoria debemos destacar a los linfocitos B esencialmente. Son ellos los que cumplen esta función de recordar el encuentro
y recordar la estructura de ese antígeno. Estos linfocitos son especializados en células de memoria y son guardados en los ganglios linfáticos. Y cuando se produce un segundo encuentro con el antígeno que le dio origen, la respuesta es mucho más rápida y más eficiente. Como bien le decía hoy, anteriormente, la respuesta y la clasificación en innata y adaptativa es una clasificación teórica, ¿sí? Que en realidad biológicamente no existe. Esta clasificación es útil para abordar el estudio de esta respuesta que es muy compleja y que tiene características peculiares en cada una de las respuestas. Pero en realidad ambas actúan en forma sinérgica y hay un punto donde convergen las dos respuestas. Hay grupos celulares que pertenecen y grupos solubles, moléculas solubles que pertenecen esencialmente a la respuesta innata, como las células dendríticas, los mastocitos involucrados en la inflamación, con todos sus gránulos con componentes vasoactivos, los macrófagos, que son fagocitos que están distribuidos en los tejidos, los polimorfonucleares, los eosinófilos, los factores de complementos, los, las células T natural killer y los linfocitos gamma delta son linfocitos que no son diferenciados en B y T y pueden tener actividad en la respuesta innata y en la adaptativa. Y por el otro lado tenemos a los linfocitos B y los linfocitos T que cumplen específicamente funciones en la respuesta inmunológica adaptativa. Los linfocitos T en su diferenciación en linfocitos T, CD4 y CD8 con distintas funciones ambos, y los linfocitos T involucrados en el reconocimiento, en la producción de anticuerpos y en la memoria. En la comunicación de todos estos grupos celulares no debemos olvidar a las interleuquinas y las citoquinas que dijimos en clases anteriores, que son moléculas, pequeños péptidos que circulan en la sangre y que son importantes mensajeros y ayudan a la quimiotaxis y a la comunicación entre las células de la inmunidad innata. Este es otro esquema que representa muy bien cómo funcionan estas dos respuestas ante la presencia de un antígeno, ¿sí? Como en un primer momento la inmunidad innata, que es la que traemos constitutivamente, es la más rápida, es la primera respuesta que se despierta, ¿sí? Con la fagocitosis y la activación del complemento, la reclutación de células polimorfonucleares al sitio dañado, la respuesta secundaria como inflamación. Después, si el antígeno no es eliminado con esta primera respuesta, empieza a desarrollarse la inmunidad adaptativa, ¿sí? Con la participación de células como los linfocitos T en el reconocimiento, en la presentación del antígeno a los linfocitos B, y los linfocitos B en su diferenciación específica de antígeno se transforma a células plasmáticas y estas células plasmáticas son linfocitos B diferenciados, especializados en la producción de estas proteínas que denominamos anticuerpos. Estas proteínas tienen una función importantísima en la inmunidad específica. Son producidas por las células B cuando se diferencia a células plasmáticas. Estas células plasmáticas producen muchas millones de unidades que van a transformarse en verdaderas fábricas de anticuerpos específicas para el antígeno que le dio origen. También puede ocurrir que en la inmunidad adaptativa, independientemente de anticuerpos, las células infectadas, como por ejemplo las células infectadas con virus, puedan ser eliminadas por las células TCD8 o células
también por las células natural killer, en la respuesta que se conoce como respuesta celular. ¿Qué son los anticuerpos o inmunoglobulinas? Los anticuerpos o inmunoglobulinas son básicamente proteínas que tienen la función de anticuerpos. Los términos anticuerpos e inmunoglobulinas son de uso frecuente alternativo, quiere decir que son sinónimos, pero tienen una importante función en la respuesta inmunológica adaptativa. Tienen la función de opsonización, aglutinina, de comportarse como una aglutinina. También pueden actuar como receptores y también tienen la función de neutralización del antígeno. Estos anticuerpos, esta familia de proteínas que se llama anticuerpo, se pueden clasificar de acuerdo a su estructura y a su función en 5 tipos, donde podemos diferenciar a los anticuerpos tipo IgM, que como ven acá en la imagen son grandes moléculas, son pentámeros de subunidades de anticuerpos unidos por puentes disulfuro, y los anticuerpos IgM son fundamentales en la respuesta aguda a un antígeno o a una noxa. Esta molécula tan grande tiene justamente la particularidad de tener muchos sitios expuestos que son los que van a actuar en el reconocimiento de antígeno. Después tenemos la inmunoglobulina IgG, que es fundamental en la respuesta inmunológica secundaria, es la que se genera como respuesta de memoria y es eficiente en la fase y actúa y aumenta en su concentración en la fase crónica de la enfermedad infecciosa. Tenemos también la inmunoglobulina A, es una inmunoglobulina que está formada por 2 subunidades, es un dímero, ¿sí?, que es fundamental en la inmunidad relacionada a mucosas, porque es secretada en las secreciones, por ejemplo, las secreciones glandulares. ¿Dónde es fundamental esta inmunoglobulina? Y la estudiamos en detalle en la respuesta inmunológica de la cavidad oral. Es una inmunoglobulina secretada en la saliva por las células acinares de las glándulas parótidas. Después tenemos a la inmunoglobulina E, que es una inmunoglobulina específica que actúa en una respuesta inmune específica de antígeno y que no es considerada una respuesta inmunológica normal, sino una alteración de la respuesta inmunológica, que la vamos a ver después, que es en las alergias. Y la inmunoglobulina D es la única inmunoglobulina que no es circulante, o sea, solamente se encuentra anclada en los linfocitos y es una inmunoglobulina que tiene fundamentalmente la función de receptor celular. Vamos a retomar cuáles son las funciones de los anticuerpos. Hoy dijimos que podía actuar como aglutinina, ¿sí? Y la función de aglutinina fundamentalmente se observa en la saliva. La inmunoglobulina A tiene una función importante de aglutinina, neutraliza los receptores, las adhesinas, por ejemplo, de las bacterias, y la ayuda a ser eliminada por la función de arrastre de la saliva. Esta misma función la cumple en el plasma sanguíneo. La inmunoglobulina A, hay una inmunoglobulina A sérica y otra secretora. La inmunoglobulina A sérica es la que circula en la sangre. La inmunoglobulina A secretora es la que tiene una estructura de dímero y es la que es secretada en las secreciones, como por ejemplo en las glándulas salivares. La opsonización es una función importante que cumplen las inmunoglobulinas y que ayudan a que el antígeno o el microorganismo sea fagocitado con mayor rapidez. Estas inmunoglobulinas cumplen su función a través de sus receptores Fc, haciendo mucho más apetecible a los antígenos
haciendo que el macrófago lo pueda reconocer más rápido y así ser eliminados con mayor rapidez. Esa es la opsonización. Como receptor, sabemos que hay anticuerpos circulantes y anticuerpos que están anclados en las superficies celulares. Fundamentalmente, los anticuerpos tipo D, que están anclados en las superficies celulares, son los que tienen una importante función de receptor de antígenos. Y por último, vamos a ver qué significa neutralización, que es otra función de los anticuerpos. Los anticuerpos, cuando se unen, por ejemplo, a las proteínas de los virus, ¿se acuerdan que los virus eran estructuras, eran entes que tenían una composición de capsómeros que formaban la cápside y si tenían envoltura, adquirían una envoltura de las células que eran infectadas? Y ambos, tanto los virus desnudos como los virus envueltos, tienen en su superficie proteínas que le ayudan al reconocimiento de la célula blanco. Vamos a dar un ejemplo para ser más gráficos. Por ejemplo, el virus el SARS-CoV-2 tenía las espículas tipo spike que se distribuyen como una corona alrededor de envolviendo al virus y ancladas en su envoltura. Estas proteínas son neutralizadas por los anticuerpos específicos anti-spike, ¿sí? También el virus de la hepatitis B tiene antígenos de superficies que pueden ser neutralizados por anticuerpos. Y así podemos nombrar distintas estructuras virales que pueden ser neutralizadas por los anticuerpos. Entonces, así se cumple la función de neutralización de los anticuerpos. Esta neutralización es fundamental porque al neutralizar estas proteínas que actúan en la fase del reconocimiento celular, evitan que los viriones puedan infectar nuevas células. ¿Cómo se desatan o cómo se producen los anticuerpos? ¿Cómo es este camino desde el reconocimiento de un antígeno hasta la producción de un anticuerpo específico y hasta la producción de la memoria? En la respuesta inmune específica dijimos que actuaban fundamentalmente dos tipos celulares, las células T y los linfocitos B o los linfocitos T. Los linfocitos T están involucrados en el reconocimiento de un antígeno. Actúan muchas veces como nexo entre la innata y la adaptativa. Estos linfocitos T pueden presentar a los linfocitos B anticuerpos ya previamente procesados. ¿Qué quiere decir eso? Que la célula B lo procesa y presenta al linfocito B la parte del antígeno que es más inmunizante, la que es más eficiente en la producción de inmunidad. Estos antígenos también pueden ser reconocidos en algunas ocasiones de acuerdo a la particularidad y a la composición del antígeno por los linfocitos B. No todos pueden ser reconocidos directamente por los linfocitos B, pero algunos sí. ¿Esto de qué depende? De la naturaleza del antígeno, básicamente, de la naturaleza química. Vamos a ver que los antígenos en su estructura tienen amplia variabilidad y de acuerdo a su naturaleza va a ser reconocido por los linfocitos T o los linfocitos B. Cuando son reconocidos por los linfocitos T, son directamente presentados al linfocito B. Cuando son reconocidos directamente por el linfocito B, lo hacen a través de los anticuerpos que tienen como receptores o a los BCRs en su superficie. Este reconocimiento hace que este linfocito B se active. ¿Sí? Hay una fase de reconocimiento y una fase de activación. Cuando se activa este linfocito B, produce una respuesta que se conoce respuesta de tipo clonal. Quiere decir, ¿qué significa una respuesta de tipo clonal? Que una única célula da origen a millones de células idénticas,
con la misma característica y con la misma función. Esta selección clonal la hace el antígeno. El antígeno es el que hace la selección de qué clon se va a generar. Ese clon va a ser específico de ese antígeno que le da origen. Y va a ser una respuesta muy amplificada porque se van a generar millones de células originarias de una misma, o sea, con una respuesta de tipo clonal. Esta proliferación después se transforma, estas células que proliferan en tipo clonal, se transforman en células plasmáticas. Las células plasmáticas son células B diferenciadas específicamente para producir anticuerpos contra un antígeno. Son verdaderas fábricas de anticuerpos. Cambia su estructura celular, cambia y la célula se transforma solamente en una célula productora de anticuerpos. Cuando la respuesta inmunológica termina o porque se neutraliza al antígeno o porque el antígeno se hace intracelular y ya no es alcanzable por la respuesta inmune, estas células se guardan como células de memoria en los ganglios linfáticos. Estas células de memoria pueden durar toda la vida para algunos tipos de antígenos y algunas enfermedades. Por eso hay enfermedades que nos enfermamos una sola vez y después ya toda la vida guardamos memoria de esa enfermedad y no nos volvemos a enfermar. Y hay otros que duran algunos años. Duran años, pero no son de por vida. Estas células de memoria se guardan en los ganglios linfáticos. ¿Y qué ocurre cuando el huésped se vuelve a encontrar con el mismo antígeno que le dio origen a estas células de memoria? Estas células se despiertan, se activan y producen directamente anticuerpos específicos contra este antígeno. Esto se traduce en menor tiempo de reconocimiento, en menor tiempo de generación de esta respuesta, en una respuesta más amplia y más efectiva. Las respuestas de anticuerpos primarias, o sea, cuando ingresa por primera vez es reconocido el antígeno por nuestro sistema inmunológico, se presenta como el resultado de la activación de células B, que no fueron estimuladas con anterioridad por este antígeno, mientras que las respuestas secundarias se deben a la estimulación de clones ya expandidos de memoria. La respuesta secundaria está caracterizada por una producción más rápida y más abundante de anticuerpos. Esta característica es algo muy interesante, es una característica muy importante del sistema inmunológico adaptativo y que nos está hablando también de una respuesta mucho más especializada y evolucionada. ¿Cuál es la desventaja del sistema inmune adaptativo? Que lleva más tiempo, ¿sí? En su primer respuesta lleva más tiempo, se genera 48, 72 horas después del encuentro con el antígeno. No es rápida, pero sí este tiempo se acorta en una respuesta inmunológica secundaria adaptativa, ¿sí? Y fíjense que esto es resultado de la evolución. Si volvemos a los anticuerpos, vamos a recordar que las inmunoglobulinas G son las más abundantes en circulación plasmática. Y también recuerden que esta inmunoglobulina G, puede ser encontrada en la cavidad oral, no como producto de secreción de las glándulas parátidas, sino recuerden que en la cavidad oral el líquido crevicular o gingival es ultrafiltrado del plasma, por lo cual en el líquido crevicular pueden existir, es más, y hay inmunoglobulina G. Existen de esta inmunoglobulina al menos 4 subclases que predominan en una respuesta inmunitaria secundaria. Estas inmunoglobulinas son fundamentales en la activación del complemento. También, fíjense, como yo le decía hoy, que estas inmunoglobulinas intervienen también en la activación del complemento el complemento es una respuesta inmunológica innata. Está dentro de la respuesta innata.
Estas inmunoglobulinas son pequeñas y atraviesan la placenta, por los cuales son importantes en la inmunidad del neonato o del feto. Median en la citotoxicidad celular, que es un proceso que ejercen muchas poblaciones celulares, por ejemplo, los linfocitos T citolíticos y las células NK. La inmunoglobulina M se produce como respuesta inmunitaria primaria. Es una molécula muy grande, no atraviesa con facilidad la placenta y tienen mucha superficie de exposición, entonces son muy importantes en el primer reconocimiento de antígeno. Se eleva mucho la respuesta inmunitaria aguda y activan fácilmente el complemento. La IgA es el anticuerpo que predomina en las secreciones seromucosas y constituye la defensa ante las infecciones bacterianas en las mucosas. No atraviesa la placenta, pero se transmite a través del calostro en el recién nacido, a través de la lactancia. La inmunoglobulina E es minoritaria en su concentración en el plasma y se encuentra en la mucosa y en las membranas de los linfocitos B. Juega un papel muy importante en la diferenciación linfocitaria inducida por antígenos. Eso es lo que decíamos hoy, que es importante en esta diferenciación porque actúa en el reconocimiento del antígeno. La inmunoglobulina E es escasa en el plasma en estado normal, ¿sí? Pero aparece en forma muy importante y muy abundante en la membrana de los basófilos y juega un papel importante en reacciones de hipersensibilidad inmediata, anafilaxia y también en reacciones parasitarias. Esta inmunoglobulina es la que interviene en una respuesta anómala de la inmunidad que se llama alergia, que vamos a verla en las clases que siguen. La interacción de la inmunoglobulina E de la superficie celular con un alérgeno induce a la desgranulación de los mastocitos, liberando sustancias que son vasoactivas que intervienen también en la respuesta inflamatoria. ¿Cómo se regula esta respuesta? Esta respuesta que tiene tantos actores, es una respuesta muy compleja. Nosotros abordamos esta respuesta en forma muy sencilla y simplificada. Es muy compleja en realidad estudiarla en detalle y necesita para que sea efectiva y no termine siendo una respuesta que dañe al huésped, necesita una regulación muy fina. Este tipo de respuesta empieza, pero debe tener un fin, debe resolverse y debe finalizar, aún así, con la eliminación del antígeno o no, ¿sí? Hay distintos actores en la inmunidad específica y distintos tipos celulares y subtipos que están involucrados fundamentalmente en la regulación de esta respuesta, en darle un final y decirle hasta acá es la amplificación y acá debe terminar, o si no, vamos y nos embarcamos en enfermedades que son realmente muy, muy devastadoras, que son las enfermedades derivadas de la inmunidad o infecciones autoinmunes. La respuesta inmune humoral, mediada por la producción de anticuerpos específicos, se inicia con la interacción del antígeno con el receptor antigénico de la célula B y con la inmunoglobulina de superficie. La respuesta a la mayoría de los antígenos de naturaleza proteica requiere la colaboración de células T y son antígenos T dependientes. Eso les decía hoy, los antígenos que dependen sí o sí de que sean reconocidos por un linfocito T para ser presentados a linfocitos B, son la mayoría de naturaleza proteica. Por eso les decía hoy que básicamente es el antígeno el que selecciona qué tipo de receptor lo va a reconocer. Otros antígenos no requieren la participación de la respuesta de tipo T, por ejemplo, los antígenos polisacáridos. Esto les debe resonar a ustedes como muy común. ¿Dónde estaban los polisacáridos? Los polisacáridos estaban generalmente en la superficie de las células bacterianas gram negativas. Y estos sí son capaces
de estimular directamente a las células B, ser reconocidos por los receptores BCR de las células B o los anticuerpos anclados en las células en la superficie de las células B, y son antígenos T independientes. Hay que tener en cuenta que solo los antígenos T dependientes van a desencadenar respuestas de tipo secundario, que son manifestaciones de la memoria inmunológica. ¿Qué quiere decir esto? Esto es importante cuando, no sé si ustedes alguna vez se preguntaron por qué algunas enfermedades generan respuesta inmunológica de por vida y otras no. Eso se traduce en por qué con algunas enfermedades nos podemos enfermar repetidas veces y otras nos enfermamos una sola vez. Depende de esto, del tipo de antígeno. Con las células bacterianas en general no generan una respuesta inmunológica de memoria. Son antígenos que son reconocidos directamente por los linfocitos B y son antígenos que generan poca memoria inmunológica. Por eso nos enfermamos muchas veces con las células bacterianas. No tenemos memoria inmunológica que perdure en el tiempo. No así los antígenos proteicos. ¿Dónde abundan los antígenos proteicos? Generalmente en los virus. Por eso, por ejemplo, cuando nos enfermamos de varicela y las abuelas decían, enfermémosle a los chicos tempranamente para que después tengan inmunidad y no se enfermen más en el transcurso de la vida. Era un saber de familiar, pero que tiene una base científica, ¿sí? Los antígenos proteicos que abundan en los virus generan una respuesta muy perdurable. Antes de abordar la respuesta inmunológica a tumores, voy a recalcar que en esta regulación inmunológica, en orquestar cuándo empieza y cuándo termina la respuesta inmunológica para que no dañe los tejidos del huésped y no se transforme en algo perjudicial para el huésped, también intervienen una familia de linfocitos T que se llaman linfocitos T supresores o moduladores. Esta familia de linfocitos T son los que determinan hasta cuándo se va a amplificar la respuesta y cuándo debe finalizar. La respuesta inmunológica también reconoce células tumorales. Su función también es protegernos de las células tumorales. Las células tumorales, como son células tan anómalas y tan atípicas, son reconocidas como extrañas para el sistema inmunológico porque presentan en su superficie múltiples antígenos anómalos. Las principales células efectoras del sistema inmunológico que atacan directamente a las células tumorales son las células NK o natural killer, las células dendríticas, macrófagos, leucocitos polimorfonucleares, mastocitos, linfocitos T citotóxicos, porque las células tumorales presentan antígenos asociados a tumores, que pueden ser reconocidos fundamentalmente por los linfocitos T. Por eso hay una rama de la oncología. Ustedes saben que la oncología es la ciencia que estudia las enfermedades relacionadas a tumores malignos, y hay una rama importante de la oncología que se basa fundamentalmente en el tratamiento a través de estímulo de la inmunidad del individuo, ¿sí? Y también hay muchos tumores que son originarios de fallas en la inmunidad en el sistema inmunológico, ¿sí? Todo el tiempo, continuamente, el sistema inmunológico depura el sistema de células anómalas. Si falla en alguna de estas funciones, también pueden dar origen a enfermedades tumorales. El sistema inmunitario, como conclusión y reflexión,
Podemos decir que el sistema inmunitario es un importante sistema defensivo de reconocimiento molecular muy bien regulado en su normalidad, lo que ha evolucionado en los vertebrados superiores para protegerlo no solo de microorganismos invasores, bacterias, virus, hongos y parásitos, sino también de células tumorales y mantiene la identidad bioquímica del organismo. Con esta reflexión terminamos esta clase que espero le haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias.